saludarle, solo puede levantar su mano. Nada más, solo queremos conocerle. No sé si hay alguien que esté acá por primera vez. Nadie, todos de casa, amén. Sean bienvenidos todos. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Santiago. Libro de Santiago, cuando lo encuentre se puede poner sobre sus pies para dar reverencia a la palabra. Libro de Santiago, capítulo 5. Lo tenemos. Santiago capítulo 5, y vamos a leer un versículo nada más, el versículo 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a su letra dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y tardía. Lo leemos una vez más. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en esta noche, Padre, tú nos has traído, Señor, a los que tú has querido que estemos en esta noche. Espíritu Santo, solo te pido, Jehová, que seas tú hablándonos, Espíritu Santo. Tú conoces nuestros corazones, Dios. Tú conoces nuestras cargas, Espíritu Santo. Señor, háblame, por favor, Dios, no calles. No calles, Señor, porque tengo necesidad de ti cada momento. Espíritu Santo, en esta hora te pido, Dios, que tomes tú el control, Señor, y lo que aquí pase, Espíritu Santo, sea por tu gracia y por tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Hace algunas semanas atrás, el Señor me permitía estar en este lugar y hablábamos un poco de que cuál es el propósito por el que el Señor nos tiene en este lugar. ¿Cuál es el propósito por el que el Señor nos permite poder venir cada día y congregar y poder buscar? Y me recuerdo que hablábamos un poco del servicio del Señor, de que si ya el Señor nos ha escogido con un llamamiento santo, de que Él nos ha lavado, nos ha limpiado, a estos días, hermanos, donde los tiempos se vuelven más difíciles, yo creo que es un poco difícil retomar este tipo de mandamientos. Quizá puede ser por el qué dirán, que si me miran a mí en la iglesia congregando o hablando la palabra del Señor. Porque muchas veces tenemos miedo a que se nos critiquen.
Y aunque la palabra dice que hemos sido llamados con llamamiento santo, y Él nos ha lavado y Él nos ha limpiado, y escuchamos la palabra, pero hay algo en nuestra mente que no nos deja avanzar. Muchas veces, hermanos, el temor al servicio. ¿Y qué va a pasar si yo hago esto? ¿Y qué va a pasar si yo trato de hacer esto? Y mejor nos quedamos sentaditos, muy cómodos, muy bonitos, y de verdad que nos vemos preciosos sentados en esa silla. Pero no es ese el propósito por el cual Dios lo tiene en este lugar. Dios aquí ha dado diversos dones a cada uno de nosotros. Que los hemos descubierto, no lo sabemos. Y yo me recuerdo en esa semana que yo les hacía el saber que cómo vamos a descubrir lo que Dios tiene en nosotros, cómo vamos a descubrir el talento, cómo vamos a descubrir en lo que yo soy útil en la obra del Señor. Y es viviendo en comunión y bajo la gracia del Señor. Amén. Amén. Muchas veces, hermanos, los temores no nos dejan avanzar. Pero cuando escuchamos palabras de hombres que hicieron grandes historias en la Biblia, y me encanta el libro de Santiago en el capítulo que acabamos de leer, porque en el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a esperar? ¿Sentados? Que esto lo haga el otro hermano. Yo estoy cómodo acá. Y me encanta Santiago, ¿sabe por qué? Porque este libro nos hace saber, hermanos, de un hombre que era profeta en el Antiguo Testamento. Un hombre muy conocido, un hombre muy lleno de la presencia del Señor. Y dice en el versículo 17, Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir el libro de Santiago? De que Elías, aquel profeta que hizo descender fuego del cielo, era tan normal como usted y como yo. Un hombre tan sujeto a pasiones que si yo le aseguro que si Elías estuviese aquí y usted le dice que lo invita a tomar un café, él con gusto lo acompaña. Un profeta tan reconocido y tan lleno de la gracia del Señor. Dice que fue uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Su nombre significa mi Dios es Yahvé. Provenía de la región de Galaad y vivió en el siglo IX durante el reinado de Acab. Su misión principal fue combatir la idolatría y guiar al pueblo de Israel de regreso al Dios verdadero. La Biblia relata que se le recuerda por enfrentar a los profetas de Baal e hizo descender fuego del cielo. Hizo tantos milagros que dice que durante una sequía prolongada Dios lo sustentó mediante cuervos. Multiplicó milagrosamente la harina y el aceite a una viuda. Y aún así dice que también resucitó al hijo de esta anciana.
Según el relato de la Biblia, dice que Elías no murió, sino que fue descendido al cielo en un carro de fuego. Elías, un hombre como usted y como yo. La pregunta es, ¿qué nos impide a nosotros poder dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado? Un poquito. Porque muchas veces nos volvemos hasta arrogantes que no queremos ni congregar. Muchas veces nos ponemos en un plan que le aseguro que pocos oramos para acostarnos. Y esa es la comunión que queremos entre Dios y mi vida. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y así, hermanos, la Biblia nos relata de muchos hombres. De muchos hombres que hicieron cosas grandes. Por el cual estaba Pedro, un pescador. Aquel hombre que no sabía nada de Jesús ni de Dios. Y llegó hasta poder caminar aquel hombre. Y la Biblia relata que cuando este hombre caminaba, dice que la sombra sanaba a los enfermos. Y es que había una relación entre el hombre y Dios. Y yo quisiera llevarle, hermanos, ahora una historia que me ha llamado mucho la atención. Yo me recuerdo que desde que yo estaba muy pequeño, desde mis 12 años, creo que una de mis primeras predicaciones, si no mal recuerdo, fue de un hombre llamado Daniel. No sé si usted ya ha escuchado de este profeta. Daniel, la vida de Daniel es un ejemplo vivo de cómo un hombre y una mujer debe de mantener su relación con Dios. Cuando Daniel, que era un profeta de Dios, sobre el cual posaba el Espíritu Santo, la Biblia dice que en cada reino que Daniel estuvo, Dios le daba gracia. Y este se hizo superior por encima de todos por demás. Si contáramos toda la vida de Daniel, yo creo que no terminamos en esta noche. Cómo Dios libró a Daniel de muchos peligros. Cómo el enemigo quiso destruir a Daniel a través de personas llenas de envidia y de rencor. Pero Dios en cada amenaza estuvo librando a Daniel. Cuando el poder de Dios se hace real, hermano, escuche esto. Cuando la palabra de Dios se hace real, hace temblar a la gente. Yo no sé si a usted, cuando le pasan cosas sobrenaturales, ¿usted sigue siendo la misma persona? Daniel. En el libro de Daniel tú puedes ver cómo se depende de Dios.
Todo el libro de Daniel te muestra el poder de la oración y de cómo Dios puede hablar con nosotros. En el libro de Daniel tú puedes ver cómo un hombre puede tener contacto con el cielo. En el libro de Daniel tú puedes ver cómo Satanás levantará príncipes, levantará demonios en contra de lo que Dios quiere hacer a favor de nosotros. Pero en la historia también descubrirás que tú no estás solo, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Cuando lees el libro de Daniel te das cuenta que si tú vuelves tu rostro a Dios, también Dios volverá su rostro a ti. ¿Lo cree? Si tú vuelves tu rostro a Dios, también Él volverá su rostro a ti. En el libro de Daniel, Dios te enseña a acelerar en los cumplimientos que Él quiere para tu vida. Con Daniel tú aprendes a esperar en Dios. Con Daniel tú aprendes a que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La relación con Dios te hace trascender. La relación con Dios te hace transmutar, ir a otro nivel, a otra dimensión. La relación con Dios te da ciencia y lo que la gente no entiende, tú sí lo entiendes. Porque el que está con Dios se le pega lo de Dios. ¿Lo cree? Me encanta una historia que yo pude descubrir en este famoso libro de Daniel. Y es que dice en el capítulo 5, libro de Daniel, si gusta lo busca. Dice la historia que había un rey llamado Belsasar. Y dice que este hombre, dice que hizo una fiesta donde estaban príncipes, donde estaban muchas mujeres. Y dice que se embriagaba y que hablaban y se burlaban de Dios. Este hombre en sus malos pensamientos o en su poco temor que había en su corazón, dice que mandó a traer los vasos de oro que eran consagrados para Dios, que venían de la casa de Dios. Y dice de que tomaban vino y que se burlaban del Dios Altísimo. Y mientras ellos celebraban, dice que de repente Belsasar pudo ver que salía una mano en la pared. Salía una mano en la pared con fuego y unos dedos escribían. Y dice que cuando Belsasar vio esto, dice que se asustó. Y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice que él no podía comprender lo que él podía ver. Aquella mano que salía de la pared y escribía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y él no comprendía lo que aquellas palabras escribían en la pared. Y dice que él con mucho temor, dice que él le temblaban las manos, dice que le temblaban las piernas, porque él no comprendía, él no sabía lo que estaba pasando en ese lugar. Mientras ellos se burlaban en aquella ocasión, en aquella fiesta, aquella mano apareció y empezaba a escribir, Menen, Menen,
Tekelupharsin. ¿Y qué es esto? Dice que Belsasar mandó a llamar a adivinos, porque él quería saber cuál era el misterio de aquellas letras que se escribían. Y mandó llamar brujos. Y dice que la historia, dice que cuando estos adivinos, estos hombres llegaban, dice que nadie podía comprender, nadie podía leer lo que aquellas palabras eran escritas, que no comprendían eso que estaba escrito. Y Belsasar, con mucho miedo, él quería saber qué es lo que estaba escrito y no comprendía qué pasaba. Dice la palabra, dice la historia, que una mujer se le acercó y le dijo: en tu reino hay un hombre que en él descansa el Espíritu de Dios. Mira, hermano, qué bonito cuando la gente se dirige hacia el Hijo de Dios y le dijo: en tu reino hay un nombre que posa el Espíritu, que es un nombre misterioso y que Él te va a hacer saber lo que ahí dice. Y dice que Belsasar lo mandó a llamar rápidamente. Cuando Daniel venía entrando a aquel lugar, dice que Belsasar le preguntó: ¿tú sabes qué significa eso? Y la historia dice que Daniel le dijo: sí, yo sé. Yo sé quién escribió eso. Yo hablo con el que escribió eso continuamente. Y es que hay algo, hermanos, que tenemos que comprender y tenemos que entender. Que cuando usted tiene una relación con Dios continuamente, usted aprende a conocer lo que Dios quiere para con nosotros. Aprendemos a conocer el corazón de Dios. Y Daniel sabía lo que en ese lugar estaba escrito. La historia dice que Belsasar le dijo a Daniel: si tú me dices lo que ahí dice, te voy a poner en lo más alto del reino. La Biblia relata que le ofreció hasta prendas de oro. Y la respuesta de Daniel le dice: sean contigo tus bienes y tus dones, porque Menen Tekelupharsin, es que Dios ha visto tu reino, ha pesado tu corazón y lo ha visto falso delante de Él. Lo que aquellas palabras decían era que Dios había visto su reino, había pesado su corazón y lo había encontrado falso. Sean contigo tus bienes, porque tu reino te será quitado. Porque será entregado, dice, a los persas y a los medos.
Y Belsasar tembló. Amados hermanos, esto es lo que sucede cuando tenemos una relación continua con Dios. Conocemos cosas que allá afuera no las conocen. Podemos ver cosas que allá afuera no las pueden ver. Eso es gracias a la relación que hay entre Dios y nosotros. Y otra de las historias también muy conocidas es cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Una historia que se nos cuenta desde la escuela dominical. Y qué tan bonita nos cuentan las historias cuando Daniel fue echado a un foso de los leones. Y es que la Biblia relata, hermanos, que en el reino de Darío, este hombre escogió a 120 sátrapas y habían 3 gobernadores. Y dice de que Daniel era uno de ellos. Y gracias a la sabiduría que había en este hombre Daniel, dice que el rey Darío lo quería poner por encima de todos. Y dice que estos gobernadores y estos sátrapas, dice de que buscaban cómo hacer que este hombre encontrarle errores. Pero dice que Daniel era tan fiel al rey, tan fiel a sus convicciones. Y dice que no encontraban la forma de hacerlo caer. La Biblia relata que estos gobernadores hicieron que el rey Darío firmara un edicto que por 30 días, óigalo bien, por 30 días no se tenía que adorar a otros dioses. Todo lo que pasaba tenía que ser expuesto por Darío, por el rey en ese momento. Y dice la historia que cuando Daniel se dio cuenta de este edicto que habían firmado, dice de que él se fue a su habitación y que hizo como siempre él hacía: abría su ventana con vista hacia el pueblo, hacia Jerusalén, y dice que él oraba continuamente 3 veces al día. Cuando este hombre oraba, en ese momento dice que llegaron aquellos gobernadores y lo encontraron orando. Mire qué bendición. No lo encontraron viendo Netflix. No lo encontraron viendo YouTube. Lo encontraron orando. Y dice que estos gobernadores se fueron para donde Darío y le dijeron: este Daniel te ha fallado. Y Darío, la Biblia relata que él quería mucho a Daniel. Él lo llamaba su amigo. Y que como él había fallado al edicto que había sido firmado, dice que los gobernadores le dijeron que tenían que meterlo al foso de los leones. Y dice de que Darío se entristeció en ese momento.
y que él en cierto momento quiso ayudarlo, pero no podía porque había algo firmado. La Biblia relata, hermanos, que Daniel fue llevado, y aunque Darío quiso ayudarle, dice que le dice: yo no puedo ayudarte, pero ojalá al Dios que tú sirves, Él sí te pueda ayudar. Aquellos gobernadores dijeron: hoy sí terminamos con Daniel, porque esos leones no son cristianos. Esos leones sí lo van a devorar. Y dice que fue arrojado al foso de los leones. Y esa misma noche dice que Darío se fue a su habitación, y de que pidió que no le llevasen música, pidió que no le llevasen comida, porque este hombre estaba triste por lo que le estaba pasando a su amigo. La Biblia relata que Darío no durmió en toda esa noche. Y dice que en él había una esperanza, que aunque muchos sabían que Daniel podría estar muerto en el foso de los leones, devorado, pero él tenía aquella poca esperanza de que el Dios al que Daniel servía pudiese salvarlo. Aunque eran muy mínimas, pero en Darío estaba aquello. Y dice que cuando amaneció, dice que él se fue directamente hacia donde estaba. Y me encantan las palabras de este hombre. Y dice en el versículo 20: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y desde adentro se oyó una voz que dijo: oh rey, me acabo de despertar. Y el rey que yo sirvo, él mandó a su ángel para que tapase la boca a los leones. Daniel estaba vivo. Y dice que Darío, muy feliz, dice muy contento, mandó a sacar a aquel hombre. Hermanos, cuando la comunión es con Dios, no hay cosa peligrosa para nuestras vidas. Me encanta cuando la palabra dice: no temáis, pequeño rebaño. No temáis, pequeño rebaño. Se refiere a usted y a mí. Iglesia, aunque los tiempos sean difíciles, aunque haya temores en nuestros corazones, aún hay un Dios que aún sigue cuidando de nosotros. Hay un Dios que manda a sus ángeles a callar a aquellos que lo quieren devorar. Yo no sé si Daniel en aquella noche hasta cogió un león y se pudo recostar en su barriga. Yo le voy a preguntar, hermano, cuando usted está pasando dificultades, ¿será que le produce sueño y puede descansar bien? No dormimos.
Pero cuando tenemos la confianza en el Dios Altísimo, Él pelea por nosotros. Yo no sé cómo Pedro pudo dormir en la cárcel aquella noche cuando lo iban a matar al siguiente día. Pedro dormía en la cárcel. Se podrá imaginar a Jesús durmiendo en aquella barca, en aquella tempestad. Nos podemos imaginar cómo Daniel halló descanso con los devoradores. Eso lo hace solo el Señor. Eso lo hace solo el que tú has elegido como tu Dios. Y eso lo seguirá haciendo hasta que tú decidas cuál va a ser tu relación con el Dios Altísimo. Decía un pastor: la decisión, pueblo, la decisión está en ti. Tú decides lo que tú quieres para tu vida. Pero hay uno: aunque caigas, siempre estará con los brazos abiertos para levantarte. Siempre te dirá: hijo, hija, ven y descansa en mí. Tan naturales estos hombres como usted y yo. Tan naturales. Tan naturales. De verdad me encanta cuando Santiago dice eso. Y me puedo imaginar como un hombre como yo, quizá con sentimientos, quizá cuando me pongo triste, cuando está lloviendo, me pongo contento, lleno de frustraciones quizás, como un hombre tan natural haciendo descender fuego del cielo. Y hay algo que usted no sabe también de Elías, que dice que una mujer lo asustó y se fue huyendo. O sea que Elías también tenía miedo como nosotros. Pero cuando confías en el Dios Altísimo, Dios hará. Dios hace. Y Dios seguirá haciendo cosas grandes en usted y en mí. Pongámonos de pie, iglesia. Hay una anécdota que me gustaba mucho. Me gustaba tanto esta anécdota y me daba risa. Me ponía a reír cuando la escuchaba. Y es que dice que en una ocasión un hombre pecaminoso, dice de que quedó en la selva y se
y se perdió. Y dice que este hombre caminaba en la selva y dice que se encontró con un león. Y la anécdota dice que este hombre le dijo: Señor, Señor Jesús, no permitas que este león me devore. Y dice que la anécdota dice que el león se le queda viendo y le dice: ¿has terminado? Sí, le dice. Pues ahora déjame decirte que yo he ayunado 3 días para que Dios me provea alimento.